Debo comenzar este programa por hacer un reconocimiento a la labor de todos nuestros médicos y de los médicos en el mundo, ante un virus microscópico que nos ha cambiado radicalmente la vida a todos los seres humanos y que ante la aparición de nuevas cepas crea una mayor incertidumbre en Venezuela y en el mundo. Debemos necesariamente reconocer el trabajo de todo el personal sanitario, el que lucha día a día y el que lamentablemente ha perdido la vida en esta dura batalla, que durante más de 100 años no habíamos vivido una situación similar. Mi reconocimiento y el reconocimiento de todo el personal de este canal para aquellos que siguen haciendo una labor inconmensurable. Hoy conversaré con el doctor José Esparza, virólogo, médico venezolano, radicado en el exterior, en Estados Unidos. Con él trataremos el tema de los coronavirus, los virus, las vacunas y la evolución de las nuevas cepas, así como algunas recomendaciones que son importantísimas en este momento país. Doctor Esparza, muchísimas gracias por compartir con nosotros, por brindarnos parte de su conocimiento. Espero que sea el primero de varios programas y algunas series que podamos hacer con usted, que nos brinden una información oportuna, seria, transparente y sobre todo eficaz en unos momentos de tanta incertidumbre para Venezuela y para la región, para América Latina. Buenas noches, María Eugenia, y muchas gracias por la invitación. Doctor Esparza, ¿cuál es el objetivo de la vacunación de manera individual y de manera colectiva? La vacunación tiene dos objetivos principales. El primero es la protección del individuo y el segundo es la protección de la sociedad, de la comunidad. La protección del individuo es muy fácil de entender. Yo me vacuno o vacuno a mis familiares con el objeto de tratar de prevenir la infección, la enfermedad o la muerte por este virus. Esa es la motivación principal que nos lleva a la mayoría de nosotros a vacunarnos. Sin embargo, para las personas que trabajamos en salud pública, la protección de la sociedad, de la comunidad, tiene mucha importancia, porque esa es la forma como, si logramos vacunar el 60-70% de los miembros de esa comunidad, podríamos llegar a establecer lo que se llama la inmunidad comunitaria o inmunidad de rebaño. Y esa es la forma de interrumpir la cadena de transmisión del virus y eventualmente controlar la epidemia. Los virus necesitan pasar de una persona enferma a una persona sana para mantenerse activos en la población. Pero si las personas que rodean a un individuo enfermo, en su mayoría ya están vacunados, entonces el virus no tiene la oportunidad de volver a infectar a una persona y de perpetuarse en la comunidad. En otras palabras, la vacuna ha interrumpido la cadena de transmisión de ese virus y estamos entonces comenzando a ver el control de la epidemia. Doctor Esparza, los coronavirus, por lo que uno ha leído, tienden a mutar. ¿Nos podría explicar qué es una mutación? ¿Qué significa una nueva cepa? Todo alrededor de tanta incertidumbre que tenemos en este momento con el caso de Brasil, de Sudáfrica, de la India, etc. Los virus, particularmente este tipo de virus como el coronavirus, que tienen como material genético el ácido ribonucleico, tienden a mutar con mucha frecuencia. Una mutación es el cambio en la secuencia del genoma. Muchas veces esas mutaciones no tienen ningún efecto en las características del virus, son las que llamamos las mutaciones neutras. Otras veces esas mutaciones matan el virus, son mutaciones letales. Otras veces esas mutaciones sí cambian las características del virus. Por ejemplo, pueden cambiar la capacidad de los test diagnósticos que tenemos hoy en día para diagnosticarlos. Pueden cambiar la patogenicidad, la virulencia, la capacidad de producir enfermedad. Pero también, y es muy importante en relación a vacunas, pueden cambiar la susceptibilidad que estas mutantes o variantes tienen para ser protegidas con las vacunas que se han desarrollado hasta ahora. Las variantes
son grupos de virus que comparten un número X de mutaciones y de esa forma podemos hablar de la variante P1 que se generó en Manaos, la variante surafricana, la variante de del Reino Unido. Hasta ahora no se tiene claridad de cuál puede ser el efecto de estas variantes sobre la protección que pueden conferir las vacunas existentes. Es posible, y siendo un poco optimista, las vacunas existentes podrían no ser tan efectivas en prevenir la enfermedad con algunas de estas variantes, pero tenemos la esperanza de que sí pueden prevenir la enfermedad grave y la muerte, que es importante. Sin embargo, debemos estar atentos a que algunas de estas variantes en realidad escapen a la respuesta protectora de las vacunas. Y por eso es que algunas compañías farmacéuticas ya están desarrollando una versión nueva de las vacunas que es capaz de producir inmunidad clara contra estas variantes. La impresión que a mí me da es que quizás en el futuro las personas, nosotros tendremos que vacunarnos periódicamente con vacunas que están diseñadas en base a las variantes virales que van apareciendo. Esto no es nuevo en virología. De hecho, en el caso de vacunas contra la influenza estacional, la influenza que ocurre en todo el mundo todos los meses de invierno, bueno, las vacunas que se utilizan cada año son diferentes y son basadas en las cepas del virus de influenza que han circulado hasta ese entonces en la comunidad. De manera que debemos estar preparados a que las vacunas contra el SARS-CoV-2 van a evolucionar y se van a basar en variantes que van apareciendo poco a poco en la comunidad. Son momentos de preocupación por la expansión del virus en América Latina y en Venezuela. Pareciera que los casos aumentan progresivamente. ¿Qué hacer ante esta situación? Ante el crecimiento en el número de casos y de infecciones que hemos visto en los últimos meses en muchas partes del mundo, la respuesta es múltiple. En primer lugar, tenemos que conocer la epidemia para poder actuar contra ella. Entonces hay mucha investigación en ese sentido. Segundo, hay que tratar a los casos graves que hasta cierto punto han creado una sobrecarga a nivel de las unidades de cuidados intensivos en los hospitales. Pero sobre todo tenemos que evitar la aparición de nuevos casos, de nuevas infecciones. Y para eso tenemos que seguir practicando las medidas preventivas que han demostrado ser efectivas cuando se han cumplido, que son el uso de mascarillas, el distanciamiento físico o llamado distanciamiento social, es el evitar aglomeraciones, es la higiene personal, sobre todo el lavado de manos, porque sabemos que el virus puede transmitirse por el contacto con una mano que ha tocado una superficie infectada. Esas medidas siguen siendo importantes, pero naturalmente hoy en día contamos con vacunas en que muchos países han hecho un esfuerzo muy grande en inmunizar a la mayoría de su población y de esa manera podemos establecer una inmunidad colectiva que contenga la replicación del virus. De manera que no hay una respuesta mágica, no hay una única solución, sino una combinación de medidas preventivas. Yo siempre digo que el futuro de la epidemia va a depender tanto del comportamiento del virus como, quizás más importante, del comportamiento de la población. Bueno, sin duda tendría que preguntarle, ante la explicación que nos acaba de dar, ¿cuáles son los nuevos retos a los que se enfrenta la región y Venezuela en particular ante la expansión del virus o esta nueva ola? Venezuela y otros países de la región están experimentando un reto muy grande con esta nueva ola de la pandemia, que quizás afecte a una proporción mayor de la población de lo que habíamos visto en las olas anteriores. En el caso de Venezuela, el reto se complica porque nos encuentra en una situación de estar viviendo una crisis humanitaria compleja
donde los servicios médicos, los servicios de salud están en un nivel de muy baja calidad en este momento. La solución es compleja. La solución depende del comportamiento de los ciudadanos, depende también del comportamiento del gobierno. Entiendo que perfectamente que en una población que en gran parte depende de una economía informal, es muy difícil el que las personas sigan con la recomendación número uno en cualquier parte del mundo, que es quedarse en casa y no exponerse al contagio ni exponer a otras personas al contagio. En el caso de Venezuela, las personas que están obligadas a salir a ganarse el pan cada día, por lo menos deben extremar las medidas de precaución que ya todos conocemos, máscaras, distanciamiento, etc. Pero asimismo, el gobierno tiene una responsabilidad muy grande, tanto en la provisión de servicios médicos para tratar de manera humana a aquellos pacientes, aquellas personas que desarrollan enfermedad grave, y muy importante, el gobierno tiene la responsabilidad de incrementar la vacunación contra la COVID, porque hasta ahora Venezuela prácticamente está en rezago, en la cola en comparación con otros países latinoamericanos. El gobierno debe asumir esa responsabilidad y de una manera enérgica y científica aumentar la cobertura de vacunas con comprobada seguridad y eficacia para así proteger a la población venezolana. Doctor Esparza, hay una nueva polémica o una polémica permanente ante la seguridad y la efectividad de las vacunas. ¿Revisten estas algún riesgo? Con respecto a la seguridad de la vacuna, quisiera hacer dos comentarios. El primero es que esas noticias alarmistas, totalmente falsas, de que la vacuna puede alterar el material genético de las personas o que puede producir infertilidad. Esas cosas son totalmente absurdas y no se les debe prestar ninguna atención. El segundo comentario con respecto a la seguridad es la necesidad de que cualquier producto médico nuevo que se introduzca en la población debe monitorearse su uso y sus posibles efectos adversos solamente como una medida de precaución. Por eso es que cuando una nueva vacuna comienza a utilizarse en millones de personas, es posible que se detecten efectos adversos que no se detectaron cuando la vacuna se probó, digamos, en 40.000 personas. Son efectos adversos raros. Eso es una obligación médica que apoya la investigación científica. Ahora bien, el hecho de que se han reportado algunos efectos adversos por la prensa es importante porque indica que el sistema de monitoreo funciona, que podemos detectar temprano esas posibles manifestaciones médicas que pueden ser asociadas a la vacuna. Ya se han administrado en el mundo más de 200 millones de dosis de vacunas y es así como se ha podido observar algunas cosas que todavía no se han asociado con la administración de la vacuna. Por ejemplo, muy recientemente con la vacuna de AstraZeneca se reportaron fenómenos de trombosis, coagulación sanguínea, en casos muy raros, básicamente cerca de un caso por cada medio millón de personas vacunadas. Y todavía esa asociación puede ser por casualidad. No tenemos evidencia de que la administración de la vacuna es la causante de ese problema médico. Son problemas médicos que ocurren con cierta frecuencia en la población control, en la población que no ha sido vacunada, sobre todo en las personas de mayor edad.
De manera que es importante entonces detectar esos fenómenos médicos, pero más importante todavía es tratar de establecer si están asociados o no con la vacuna, o se observan sencillamente por casualidad, porque la vacuna se administra a muchos millones de personas. Temprano en la vacunación, hace unos 2 o 3 meses, también se detectaron casos de alergia severa, lo que llamamos anafilaxia. Eso parece ser más asociado con la vacuna que estos fenómenos tromboembólicos. Lo que se ha hecho es maximizar las medidas de seguridad. Por ejemplo, cuando una persona se vacuna, se le pide que se quede en el lugar de vacunación por 15 minutos o media hora, porque estos fenómenos alérgicos, que ocurren también con otras vacunas, aunque son raros, ocurren también con otras vacunas, pero se le pide a la persona que se quede en el lugar por un tiempo, porque estos fenómenos, si aparecen, van a aparecer en esos primeros 15 o 30 minutos. Y hoy en día sabemos cómo intervenir médicamente rápidamente y resolver el problema a satisfacción. De manera que el que se reporte un caso grave o una muerte, y eso sale en todos los periódicos, ignora los miles y miles y miles de personas o de vidas que se salvan precisamente porque las personas han recibido la vacuna. Doctor Esparza, mi agradecimiento y el de todo el canal y la audiencia por haber compartido estos momentos de su conocimiento y además de su experiencia como médico y como virólogo, que aportan sin duda mucho en este momento país. Bueno, muchas gracias por la invitación y espero que se repita. Quizás la próxima vez puedo traer mejores noticias sobre el futuro desarrollo de la epidemia en Venezuela. Recuerden, amigos, se trata de responsabilidad individual y colectiva. Si nos cuidamos con las medidas básicas, podemos cuidar a nuestra familia y a nuestro entorno, y eso es prevención. Gracias a ustedes, amigos, por haber compartido este espacio y será hasta la próxima ocasión. Muchísimas gracias.